Bueno, esta mañana vamos a tocar un tema tan importante This morning we're going to touch on something important, como es, hermano querido, la unidad de la iglesia. which is the unity of the La unidad de church. la iglesia, no tenemos todavía nuestro título, pero yo espero de que lo tengamos muy pronto. Es algo tan importante It's something so important. que cuando usted lo mira, lo lee a través de la palabra, When you see it and read it through the word, se va a dar cuenta que la revelación de Dios you're going to realize that the revelation of God a través del Espíritu Santo, through the Holy que es el Spirit, que viene para estar con nosotros hasta el fin del mundo, who comes to be with se us till the hace end of time, clara, it becomes se hace clear, evidente evident, que lo que Dios quiere que ustedes y yo that what God seamos un wants solo cuerpo, is that we will be seamos all una one sola body, persona. one person. Y a eso es lo que el diablo se opone. And that is what the A devil eso es lo que el opposes. diablo, hermano querido, trata y entiende. He understands and he Listen, tries. oiga lo que le voy a enseñar. El diablo sabe que no las puede con Jesús. He knows, the devil knows he can't El against diablo Jesus. sabe que no la puede con el Señor, That he can't battle que against todo Jesus. su pleito está perdido. That his battle is ¿Por lost qué? against Porque the Dios, Lord. Jesús es superior a él. Jesus is already Él superior es una of him. criatura, He is a creature. pero entonces el diablo sí tiene, But the devil hermanos, una oportunidad or has an opportunity de pelear to fight y de tratar de derrotar and try to a defeat las otras criaturas de Dios. the other creatures of ¿Cuáles the son Lord. las otras criaturas de Dios? Who are they? Somos nosotros. Us. Nosotros hemos sido creados por Dios. We were created by God. Nosotros hemos sido creados We por were Dios, created by iglesia. God. Ah, entonces el diablo busca So the devil derrotarnos, finds to defeat us, or vencernos. seeks to Pero yo defeat quiero us. decirte una cosa, But I'll say que one cuando thing. tu vida y la mía When your tienen life una and mine relación con Dios have a a través de relationship su with God, palabra, through His a word, través de la oración, through prayer, la llenura del Espíritu Santo filling of the Holy está Spirit sobre ti. is Y in el you. diablo, por mucho que trate, devil, por however mucho que quiera, hard he no tries, va a poder he vencer cannot and a will un not cristiano be able to lleno del defeat Espíritu Santo. a Que Christian la that is gloria sea filled para with the él. Holy Spirit of God. Aleluya. Es ahí en el libro de Hechos donde encontramos prácticamente In the book of Acts, la unidad visible de la we iglesia. find the El visible objetivo y el unity propósito of de the Dios church, the para purpose of derramar God, un to avivamiento pour out revival en cada iglesia, in every en church, cada grupo de personas in every que group nos of people reunimos para glorificar that su come nombre. together to worship Por lo Jesus. tanto, es importante que usted y yo, a través de la palabra, So therefore it is important podamos that we entenderlo, can understand y through the eso word. trataré de explicarlo en esta vez. This point, and Le we voy will a try to suplicar teach you it. que oremos al We're going to Señor. pray now. Padre Celestial, en tu nombre, Father, Señor, in your name, te imploro y te suplico que seas propicio en we nuestra ask mente that you would y en nuestro corazón, invade our minds and our y que puedas hearts. poner el entendimiento You give de la understanding, realidad que tú tienes para con tu pueblo, the Señor, reality you have de with your hacer people, manifiesta la to make unidad, de manifest saber y unity, entender que eso es parte importante de nuestro that we would proceso gain understanding en el camino tuyo, how Señor. important it is to have El enemigo trata de desunirnos, The devil tries el to enemigo disunite trata de us, romper to el break respeto, el cariño respect and y el love acercamiento a ti. and Pero esta nearness to mañana, you. But this esta morning, mañana, this sí, esta morning, mañana, this en morning, tu nombre in y your con la name, autoridad que tú and nos with has the authority otorgado, you've given us, reprendemos we y rebuke, rechazamos we reject todo espíritu de desunión, any spirit todo of espíritu disunity del enemigo of the enemy que trata de romper that tries to break el cuerpo de the Jesucristo. body of Christ. Todo lo pido We ask en all el nombre de this Jesús. in the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Démosle una ofrenda de palmas a We give a nuestro strong Dios. hand of applause to the Lord. Le voy a suplicar que me acompañe al libro de Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento. If you can go with us to the book of Acts. Y ahí encontramos en el capítulo 2, por favor, If you go to chapter 2, vamos a ver los primeros versículos. we're going to read the first couple of verses. Vamos a ver hasta el versículo 12, por favor. Si lo puede leer conmigo, se lo If voy you a can read agradecer. with me, I would be grateful to you. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos unánimes, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es interesante, hermanos, It's interesting que hay cosas que no podemos entender en el momento, that there are things we cannot understand in pero the sí moment, las podemos entender después. but we can understand them later. Usted se da cuenta que Dios tiene sus propósitos y tiene sus objetivos God has objectives and purposes para dar a conocer la verdad o las buenas nuevas de to salvación. give the truth of salvation, of the Tal good vez news of the brevemente gospel. puedo decirle que en un campeonato mundial de fútbol, We can also say that a la, football tournament, la selección brasileña the Brazilian selection, había caído en tropiezos, en desgracia they had fallen in disgrace. futbolística, y donde todos esperaban, Soccer's aquello speaking, se volvió una tragedia. and it became a great tragedy. Sin embargo, poco a poco, However, little by little, vinieron subiendo. they began to rise. Según tengo testimonios, uno de los jugadores, varios jugadores ahí cristianos, Several of the players, pero uno de Christian ellos, players, pastor, but one of them, a pastor, cuando todos estaban con la cabeza fría, caliente, digamos, perdón, al revés, ¿verdad? Frustrados, when everybody was dijo, si hot-headed, they were ustedes nos frustrated. regalan unos minutos antes de cada entreno, He asked that if they would give him several minutes before yo every les aseguro practice que Dios va a estar con nosotros. to pray. Ahora, He assured them that God will be with them. Esto se presenta para controversia. And ¿verdad? obviously that becomes a El controversy. Señor está de acuerdo con los partidos de fútbol y con los goles. No. How is it that God is related to football? Eso lo dejo or a to su soccer criterio and ¿verdad? all of that. Y a su You may madurez. ask. Pero But I eso es lo leave que it to dice your el testimonio. own maturity. Entonces, cada vez que iban al entrenamiento y So al every time they partido, went to practice, antes de salir a la cancha, before oraban. going out to the field, they were Cada praying. vez. Y poco a poco, repito, el equipo fue subiendo And hasta little by llegar little, as I said, they began a to coronarse rise campeón del mundo. until they became the Para champions of the world. entonces, el satélite de la organización de fútbol Back then, the solamente satellite había for tenido un satélite. Antes soccer, the organization rentaba, soccer only alquilaba had one otros satellite. satélites para poder proyectar al mundo los partidos que son tan emocionantes. Bueno, así como están ustedes ahora, muy emocionados. Entonces, ¿qué sucede? So what happened? Que la gente que quisieran ver el partido That people that wanted to see o anunciarse tenían que rentar la programación del satélite de la Federación de Fútbol, de la people had FIFA. to rent the ¿Qué satellite sucede? in order to be able to watch. Que en el momento cuando Brasil se corona campeón, So when in the moment where this team, Brazilian team, becomes se champion, quitan la camiseta de encima, they take off el their uniforme shirts, que tenían, their uniform shirts, y aparece una camiseta debajo que decía and then they had an undershirt that said, Jesús no sé qué, Jesus, yo creo en Jesús, algo así, I believe in Jesus, y something en la like that. espalda decía, And in the back it y said, yo soy seguidor de Jesús. I am a follower of Jesus. Entonces, el mundo entero The entire world, se dio cuenta del mensaje they saw that message simple y sencillo, simply, y con quien lo vino a surgir con un equipo Well, que simple. prácticamente estaba en el fracaso. in a simple way, through Dios this hace team that was cosas que in nos great sorprenden. defeat before. Pero el mundo entero pudo ver
cuando the Brasil world se coronó. Yo no sé si hay alguno was able to que me see. diga si estoy en lo correcto, sí o sí. Ningún futbolista de aquí, ¿verdad? Can anybody tell ¿Ah? me whether or not they saw that? Ninguno hay. Qué bárbaro, ¿verdad? Después de las 12. No, allá está el referee, hermano Larios. We ¿Perdón? have uh, No le pido que grite gol ahorita porque ¿verdad? Va a interrumpirnos. Pero eso fue lo que pasó. So that's what Y usted me happens. dice, ¿y qué tiene que ver eso con Dios? Tiene mucho. And you may say, what does La that have Biblia anything enseña to do que with si God? nosotros And I say no a lot. hablamos, las piedras hablarán. The Bible says that El even if mundo we va a don't llegar a speak of conocer a God, the Jesús, rocks will. quiera usted o no quiera. El mundo va a conocer al Señor, Whether you así and yo I lo want it predique or o no lo not, predique, the nada world will va a hear about impedir, ni el Jesus. diablo mismo va a impedir que el nombre de Jesús sea proclamado y que el mundo, donde dice la palabra, toda rodilla se va a doblar ante Él, se cumpla en el momento apropiado. And not Que la even gloria the sea devil para Dios. himself can stop that. And as the Bible says, we will see the accomplishment of every knee bowed before the Lord. Yo sé que alguien va a decir, ay pastor, pero está hablando de fútbol. Someone may say, well, you're speaking about soccer, Ya Pastor. le voy a hablar del mejor gol que metieron. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? So what do we have? En el panorama que usted encuentra en el libro de los Hechos, In the book of lo que Acts encontramos es we a 120 personas. is 120 people, 120 personas que tienen un llamado específico y That have especial de parte de a Dios. specific and special calling 120 from God. personas que obedecen al Señor. 120 people that 120 personas obey que God. estuvieron frustradas. People who were frustrated. Estuvieron, hermanos, en una situación de miseria. And ¿Por were qué? in Porque misery. Jesús había muerto. Why? Because Porque Jesus Jesús died. fue llevado a la cruz del He Calvario. was taken to the cross. Jesús descendió a la tumba Jesus descended y to eso trajo the tomb, tristeza a su corazón. and that Eso was trajo heavy in their dolor, hearts. It brought incluyendo pain. su madre y todos sus hermanos estaban con esa His situación. mom even, his Sin brothers were embargo, upset. en la resurrección But in vuelve la resurrection, esperanza. there's new hope. Al tercer día Jesús resucita On the y third vuelve day, la Jesus esperanza, rises. vuelve la There's new emoción hope, de escuchar emotion, su voz, de excitement, mirarlo, to de see ver him, sus to hear his- heridas. to see Me estoy him and to explicando. see ¿Qué his sucede wounds? entonces? Entonces se vuelve una esperanza, se So vuelve there's una motivación. New motivation, new hope. La Biblia enseña que el Señor se apareció por 40 días The Bible y por lo teaches that menos the a Lord unas showed up 500 personas. for 40 Y eso days. tiene importancia, pero más importancia And tiene that has importance. cuando but Dios more sabe el importance dolor de su pueblo. Cuando is that Jesús conoce la Jesus tristeza knew que ha embargado of the a sus pain discípulos. that was amongst his Y les da en disciples. el capítulo 14 del Evangelio de Juan, les da una promesa John 14, en la cual he gives them dice a que no promise. se preocupen, que And no he estén tells them, tristes, que "Do no se not be acongojen, sad, porque do Él not va a be regresar, upset. que I'm Él va a coming back. prepararles un lugar para que That donde he's Él going to esté, prepare o donde space Él está, perdón, for todos them. estemos. Eso despierta interés, eso And that despierta awakens oportunidad. interest Pero todo se vuelve mejor in the disciples. cuando But antes everything de becomes ser better. llevado al cielo That por los before ángeles, Jesus was taken la up to palabra heaven by enseña y angels, dice que the Bible Jesús les teaches dice, les da that órdenes Jesus tells them, específicas, claras, gives them clear, sencillas, puntuales, y dice, orders, no saying, se vayan a ningún lado, Do not go anywhere. quédense en Jerusalén, Stay in Jerusalem. asentados en Jerusalén, He tells them, hasta que seáis sit and wait in investidos del Jerusalem poder de lo alto. until you are redressed. Y entonces me seréis empowered. testigos, Then you recibiréis will be poder y me seréis testigos my witnesses. en Jerusalén, en Judea, en Samaria Jerusalem, y Samaria, hasta lo Judea, último de la and the tierra. ends of the earth. Ellos no lo podían entender hasta ese momento. They couldn't understand Pero it at that recuérdese, moment. hermano querido, que la resurrección de Jesús a la fecha de But Pentecostés remember that the resurrection son of 50 Jesus, días después que So the day Jesús of ha Pentecost, resucitado. is 50 Entonces days los after he was discípulos en crucified. obediencia, So en the obediencia disciples, al in mandato obedience que Él les ha dado, se quedan through what Jesus ahí, en el spoke to them, aposento they alto. stay in the high place. Ahí está el punto, donde la revelación de la unidad de Dios se manifiesta. And that is where the revelation of God ¿Usted is sabe manifest. qué significaría para nosotros los que estamos aquí presentes So do you think about what it would mean que for Dios us nos here? dijera, quédense aquí? That God would say to us, stay right here.
hasta que sean investidos del poder de Dios. until you're redressed, No so dice 10 dressed días, with 5 the días, no power dice of God. tiempo. Pero sí nos provoca y nos dice, quédense hasta. He would say, wait till. Yo le aseguro que stay usted till. emocionado diría, sí, yo aquí me quedo, ay, cómo no, no And you importa. all excited ¿verdad? would say, yeah, I'm staying. Pero más de alguno dirá, bueno, pero mi trabajo mañana me lo quitan. But some people may say, what about my Y, job? decir, ¿y los hipotes que dejé en la casa? What about the Y kids usted back va a at home? comenzar a hacer argumentos So por you los begin to cuales make no puede arguments quedarse. Yo no sé, los as to why you discípulos en aquel cannot stay momento, or you estas could not 120 personas, So I think ¿cuántos of these habrán pensado así? 120 Sin people. embargo, en el transcurso thought like that. de esos días de espera, However, in estas those cosas se times fueron of waiting, diluyendo. Estas cosas se fueron diluyendo. these things began to Estas fade cosas away. no tomaron más importancia en sus vidas, Those sino que arguments tuvieron, were not hermanos, bigger la opción de quedarse esperando de than Dios. the excitement Ahora, of waiting no on me diga Jesus. usted que en un grupo de personas todos nos llevamos bien. And as a big ¿Cuántos creen que people, todos nos llevamos bien aquí? do you think we all get along here? No levante la mano que se la Do arranque. not you raise your hand because I'll bring it back down. La naturaleza humana es esa. That's the nature of humans. Usted sabe que hay gente que, como le dije la vez pasada, hay gente que There's people tiene la sangre como grasa, ¿verdad? that they have their blood is like Pesada, grease, no fluye. doesn't flow. Hay otras personas que es distinto. Sin There's other embargo, people that are different. se fueron superando, These people were se fueron poniendo they de got acuerdo. better and better. They Y la began Biblia enseña to que get in llegó el agreement. momento que estaban todos unánimes, The Bible says that at some point they were all Juntos. united estaban together con el mismo with the pensar, same mind, estaban con la misma sentimiento the same y feeling, estaban en la misma espera. and they were in the Y same way. entonces, And then, y hasta and entonces, until then, es que la manifestación poderosa del Espíritu Santo se da. is that the power Porque ahora el pueblo ya no está dividido. Porque el pueblo ya no está separado por opiniones, Now the por people criterios, weren't por divided educación, por dinero. No, anymore. ahora el By cuerpo money, es by uno solo. anything. They were all Esos one 120 body. están unidos. Ahí está María. There's Ahí están Mary. los hijos, los demás hijos de ella. Están The hermanos children en la of misma Mary. situación. Pero llega el momento cuando el Espíritu logra encontrar la unidad de sus corazones y And la the Spirit unidad of de God sus at that pensamientos. point, Y He yo te voy a finds decir unity una in the heart cosa. of the people. El Espíritu de Dios, The Spirit of si God, usted la ve a través de las experiencias que el mundo ha tenido, el mundo cristiano, If you see se va a dar through cuenta que the people ninguna of God, explosión sobrenatural se ha hecho presente en ninguna iglesia, en ningún the power país of del God has mundo, been manifest si no in se churches ha and in levantado them. antes una expresión de oración, una expresión de búsqueda, When they una seek expresión de Him, unidad, y when hasta they que el pray Dios de to la Him, gloria considera, and when they come entonces united. el avivamiento llega a cada corazón, a cada iglesia, y por lo tanto en esta mañana yo pienso que nosotros si lo logramos, si lo proponemos, si lo provocamos, un Pentecostés puede llegar a nuestra vida y a nuestra iglesia tabernáculo de la fe. Then God Aleluya. would operate, and I believe that if we take on the same heart, He can do that with us. Pero necesitamos provocarlo, But we have to provoke it. necesitamos motivarlo. We have to motivate it. Tiene que haber un despojo There has to be a letting go de criterios personales, of personal de criteria, criterios religiosos. religious mindset. Miren lo que pasa. Ahí Jesús espera que llegue el Pentecostés Jesus is waiting on the Pentecost. y llega a Jerusalén He arrives to Jerusalem, que 30 millas a la redonda. 30 days around. Los judíos que vivían a ese lugar, en esa área, The Jewish community era that lived obligación. in that Listen, place, era it obligación was an obligation venir a Jerusalén to come to en Jerusalem Pentecostés a celebrar Pentecostés, to a celebrate darle the gracias. Pentecost, Y se to give aprovechaba thanks. para celebrar también las primicias. And they took El advantage pueblo of tenía giving razón. thanks for first O sea fruits. que Jerusalén en aquel entonces So era it una means that ciudad Jerusalem- cosmopolita y todavía lo es. Back then, Usted va a Jerusalén y encuentra secciones divididas, separadas Was de divided. They nacionalidades, have de different parts religiones. and divisions. Ahora mismo 4 o 5 religiones del mundo se disputan, óigame, la posesión de Jerusalén. there's 4 or 5 religions that take up
Jerusalem now. Encuentra turistas de todas partes del mundo. You find tourists Es from all una over. ciudad cosmopolita. O sea, el Dios de la gloria está esperando muchas veces situaciones como esta para manifestarse. The Y Lord dice, sometimes waits on situations like this to be manifest. para abrir, hermano querido, la puerta a su evangelio, To open para up abrir the el door for the conocimiento gospel. y tocar el corazón de las personas. Vamos a la To touch the escritura. hearts of the people. Y entonces en el capítulo 2 dice la Biblia, y de repente, 2 of Acts. versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, no que vino el viento. Yo quiero aclarar eso, no que vino un viento. The wind didn't come. That's not what it says. Vino un ruido, Suddenly vino a un sound. estruendo. It was like a sound. como de un viento Like a recio blowing of a que violent soplaba. wind. El ruido llenó toda la casa donde estaban The sentados. sounds filled the Y el house versículo where they were 3 dice sitting. algo muy importante. Verse Y 3. se les aparecieron lenguas They repartidas como de fuego, what seemed to be asentándose like sobre cada uno de Tongues ellos. of fire separated Quiero and came decirle, to rest on each of them. Mire el simbolismo que ocupa Dios. So you see the Lenguas symbolism como that the Lord de uses. fuego. No es de fuego. It says Quiero aclarar eso tongues porque lo he that escuchado what seem to cualquier be. cantidad de veces. seem Y to como que be una llamita tongues se of fue fire. parando en la cabeza de cada quien. No, hace la figura, como de fuego. It seemed to be Y el tongues versículo of fire. 4 dice, y todos llenos del Espíritu Santo, And all of y them were filled with comenzaron the a hablar Holy en Spirit. otras They lenguas began to speak in según el other Espíritu les tongues daba que as the hablasen. Spirit enabled them to. Mire, cuando la unidad se da, When unity takes cuando el place, criterio, hermanos, de respeto, de cariño, de amor se when the manifiesta criteria entre of nosotros, love and respect is Dios no va a manifest tener amongst problema us, en manifestarse. God has no Dios problem no va a or tener will have problema no en hacer problem milagros. in manifesting himself, Dios no va a making tener miracles problema, happen. hermano querido, en despertar en usted y en mí el Awakening in deseo you de and me, evangelizar, de the hablarle desire a otras personas. To preach the gospel, to share the good news with Pero es other people. importante que haya unidad. But it's important for it to be Es in importante unity, que haya todo fuera de nosotros, todo egoísmo, that we toda get rid of soberbia, selfishness, todas aquellas stubbornness, condiciones que en veces nos limitan para poder entonces and permitirle the al things that Espíritu Santo limit manifestarse. the Holy Spirit in our lives. Y dice que comenzaron a hablar en lenguas. So then it says on here, Pero Acts, no they son began esas to speak lenguas in que usted y yo tongues. hemos oído, But it's not those tongues porque that no you son and I, lenguas hear. celestiales. because they're Las lenguas que les da they were son not heavenly idiomas. tongues. They were actual tongues, like languages. Muchas veces tratamos de espiritualizar esto, pero Sometimes you try to por desconocer la spiritualize palabra, this. argumentamos cosas que en veces no logramos Because we don't know entender. the word, we try to argue against things Si we don't usted sigue más understand. adelante, If you continue to move forward on reading del capítulo 2, versículo 4, miren lo que Acts dice la 2, Biblia. verse 4, Versículo 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. there were Había gente de todos los God-fearing lugares. Jews from every and Es como una from every comparación nation cuando usted under va a Nueva heaven. York. It's kinda Ahí like hay when you go to gente New de York. todo el mundo. You find people ¿Verdad? of all over the world there. Versículo 6. Y hecho este estruendo, And when they heard the se sound, juntó una multitud a y crowd estaban confusos porque cada came uno les together in oía hablar bewilderment. en su propia lengua. because each of them O heard sea, their own que language being Dios spoken. ocupó el estruendo. So God used Dios that ocupó el sound, ruido de un viento recio. provoked this sound, Dios ocupó esto para llamar la atención and he de las used it to personas call in que the estaban attention a su alrededor, of people, de the people aquellas that were personas que around. estaban viniendo a adorar. Those people that were coming Ven. to Jerusalem to Y worship. entonces se aglomeraron, So they all came se juntaron, se came juntaron together con la curiosidad with de curiosity saber qué es lo que estaba of pasando. what exactly was happening. Óigame, Dios está tratando e interesado muchas veces en God is despertar interested nuestro interés in por Él, awakening en despertar our interest tu for Him, curiosidad. Muchas awakening veces our somos curiosity. indiferentes,
Muchas Sometimes we're veces creemos indifferent. que al cargar con una Biblia y venir un domingo o un And we miércoles, think eso nos hace because we cristianos. carry Bibles, Dios so we está come to church, interesado that makes us no Christian. solamente en que tú tengas una Biblia, God is not no just solamente interested que that you tengas have a Bible, un domingo o un miércoles en come la on a iglesia. Sunday or a Dios Wednesday. quiere llenarnos de su Espíritu But instead, He Santo wants to fill para you que with His nuestra vida Spirit, sea so that our transformada, lives will be sea truly cambiada transformed, y nuestra truly adoración y changed, alabanza sea and that our aceptada worship and delante our de praise to Él. Him Que la will be gloria sea accepted para el before Señor. His throne. Mire qué interesante, So you see how ¿verdad? interesting. Estaban todos confusos, They were ¿verdad? all bewildered. They Porque were cada uno les confused. oía hablar en su propio idioma, Each of them en su heard propia their lengua. own tongue, their Dios own no language los being bautizó spoken. con lenguas angelicales. God did not Dios baptize no them with angelic puso un tongues. balbuceo de lenguas, ¿verdad? Que ellos no Or a pudieran sound that they entender. could not understand. Dios les habló en su propio He idioma. spoke to them in their Y own entonces language. dice la palabra, y versículo 8, Verse- 7, verse estaban 7 todos says, atónitos y maravillados diciendo, Early mira, they were no son amazed, galileos todos estos que hablan. asking, "Aren't Cuando dice these Galileos, Galileans? ¿por qué dicen Galileos? Why are they Porque asking consideraban que Galilea era una de las poblaciones más incultas, de gente menos letrada, de gente humilde, de gente It que is muchas said veces that no sabía Galileans ni leer ni were escribir. really humble Por people eso that ellos se couldn't even read or preguntan, write ¿cómo es or posible? speak well. ¿Acaso estos no So son that's galileos? what they're Y cuando asking. están hablando de Aren't these Galileos es porque Galileans? había alguna distinción con respecto a su ropa, And there a was los big colores. distinction Pero volvamos a in la the palabra. clothing as well. They could recognize these Y people were habían- not like them. ¿Cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua que hemos They ask nacido? how each of us Versículo can 9. hear our Si native usted puede language. contar las nacionalidades que en ese momento can count the el Espíritu nationalities that were Santo represented in hace that moment. mención, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Ve usted Do la you cantidad de personas? Los prosélitos son There was gente several que no es judía, nations represented. pero que renuncia a sus principios religiosos y se sometía a la ley de Moisés. Estos eran prosélitos, personas que se convertían al judaísmo no siendo judíos. Entonces, lo que quiero hablar en este caso es que el Espíritu Santo, hermano, hace una manifestación de su poder y de su gracia Holy para Spirit makes manifest manifestar la necesidad de unidad. through grace the necessity of unity. ¿Cuántos creen que la iglesia necesita unidad? How many of us believe that the church needs Usted unity? dice, no, no creo. You may say, no, I don't believe that. Si usted se da cuenta en las relaciones, But if you see in relationships, dije antes, muchos de nosotros vivimos disgustados. Ni many sé of por us qué. live, Muchas veces no hablamos, no saludamos, somos incapaces we're de unfriendly dar una people. sonrisa, We don't smile or greet people sencillamente porque no está en el corazón. simply because you don't feel No hay it in un your heart. You're espíritu de not libertad, no finding hay un your heart. espíritu, There's no spirit óigame of bien, que freedom. traiga una expresión de gratitud, There de is no reconocer expression al of hermano. gratitude to Hacemos recognize sectores your dentro de brother la or sister, iglesia. but ¿Y rather sabe we make qué? little El diablo lo spaces or little Yo lo dije, el diablo lo groups. sabe. El diablo sabe, hermano querido, que The él no devil puede knows pelear contra Dios o contra Jesús, that he can't fight against pero sí él Jesus. puede pelear contra But nosotros. he can fight Él against puede us. entrar en batalla contra He nosotros, can enter in battle porque against tanto él us. como nosotros, lo dije ya, somos criaturas. Because we're Hemos sido creatures as the creados. devil is, we are Y creatures entonces too. él sabe que con nosotros sí las puede. He knows he can fight Sí las against puede, us. especialmente cuando hay divisiones, cuando hay Especially separaciones. when there's Pero cuando el contingency and Espíritu de division. Dios ha logrado entrar en tu vida But y when en the la Spirit vida of God has mía, come to your y el life and espíritu mine, de unidad there's a spirit of unity. se establece, entonces una vida cristiana llena del Espíritu Santo And in no that spirit, va there's a a poder fulfilled ser derrotada, Christian walk porque with el God. Espíritu Santo no Therefore, está you cannot afuera be de ti, defeated, está dentro de ti, because Holy y Spirit Él is es el not que out of pelea you, He's por in you, nosotros. and He Que la fights gloria sea para el for you Señor. against the Aleluya. battles and schemes of the devil. Entonces el interés del diablo So the es interest of the romper enemy la unidad nuestra, is to break the romper unity la of the unidad body, del matrimonio, romper la break unidad de unity la in iglesia, marriage, in the church, romper las amistades. break friendships. Yo como pastor lo puedo ver.
Yo como pastor lo puedo As a analizar. pastor, I can see it. Hay cosas que yo puedo tratar, hay cosas que yo ya me cansé de tratar. There's things that I can try to fix. There's other things that I'm tired of trying. Tú te das cuenta que hay gente que no te puede hablar. There's people that can't speak to Tú you. te das cuenta que hay gente con la que no te puedes saludar. You can't even greet them. ¿Por qué? Porque o le caes mal o él te cae mal a ti. Either you don't like them or they don't like you. Y tú me vas a decir, pastor, And you say, ¿y a Pastor, usted le cae mal a alguien? you don't like someone? No. No. ¿Usted lo creería? Do you believe that? Peleo. I fight. Es cierto que soy un ángel. Yeah, yes, I am an angel. Yo no soy superior a nadie. I'm not superior to anybody. Yo no puedo cometer un error porque me caigo de la gracia de muchos. I can't commit a mistake because then I Yo fall no off puedo place with you. equivocarme. ¿Ve usted eso? Do you Ay, el see that? pastor. Oh, the pastor. Sin embargo, However, Dios está creyendo y esperando God is waiting que and nosotros hoping le amamos a Él. because we love Y Él Him. entiende y sabe que nosotros sabemos que Él nos ama a nosotros. He knows that we love Y Him. dije, el diablo le gusta eso. The devil likes that. Por eso pone divisiones entre nosotros. He doesn't like that, and which is why he puts contingency. Usted me va a amongst decir, us. pastor, yo You nunca say, he visto "Pastor, ninguna división. I've never seen division here. ¿Ah? Y me miran así, ¿verdad? A ver, pastor, ¿dónde está la división? ¿Cómo no? Tráigame Cross your una arms pared and aquí say, con choc line, vamos a tirar una... No, está en el Where's the division, corazón. you ask? It's in the heart. I don't have to measure Está it en for el you visibly. corazón. Gente que no tiene paz. People that don't have Gente peace, que no tiene el regocijo de Dios en they su don't have vida. joy in their No lives. puede compartir con They usted. can't share with other Puede people. hacer un grupito. They make Puede their hacer own una group. sección. They depart Por eso themselves. la iglesia sufre del chambre, And that's why the church suffers of gossip, de la murmuración, of murmur, gossip, de las emociones negativas. of negative emotions. Ay, me ofendió. Oh, I was offended. No lo puedo perdonar. I can't forgive them. Ese es el problema. That's the Y problem. el diablo lo sabe. The devil knows it. Por eso nos vuelve tan sensibles. That's why he makes us so Me sensitive. voy de la iglesia. Oh, I'm leaving church. Ya no sigo en el ministerio. I'm not going to be in the ministry anymore. Es como que le hiciéramos daño a Dios. It's as if we're Como harming que Dios God. va a estar ay, afligido, preocupado. Yo As if quiero he's gonna decirte be una sad cosa. or Dios frustrated. jamás, hermano querido, va a preocuparse en el sentido negativo God porque will tú never y yo no worry le in a sirvamos a negative Él. way. Te voy a explicar una cosa. Es verdad que About se us puede serving sentir Him. en el corazón tristeza por A o por B razón, Yeah, pero you Dios, can feel pain listen, in your heart Dios nunca for se whatever ha reason. quedado sin voz But God y has sin been never profeta. left Que with la a gloria sea para el voice and Señor. without a prophet. He always has people to serve Him. Por eso es que la unidad hay que That is why fomentarla. unity, we have to cultivate Hay que it. cuidarnos. We have to take care of it. Mire, muchas iglesias no estamos de acuerdo en cosas básicas. Many churches were not in unity with En basic cosas, things or in religiosas. agreement in religious things. No sé por qué tengo que decir esto, pero tengo que explicarlo con respecto a la unidad. I have to explain Hay that. personas que usan su mantita y There's gloria a people Dios. that use ¿Por qué la their usan? mantles, and that's Y yo en fine. mi criterio no la uso. Primero don't- porque soy hombre, la iglesia no lo inculco porque I don't use one eso es first 'cause I'm a algo que man. pasó, ¿verdad? Que no es para nuestros tiempos. Sin embargo, hay personas que lo mantienen There's people that y maintain yo no that. tengo problema con eso. I don't have a problem with that. Hay otras personas que no usan mantita, sino que es un moño. Todas las mujeres tienen un moño. Todas. There's Si other usted- people that don't si use usted las- mantles, but they have a big Póngase de pilas del bun. moño. No, no hay ahora. Entonces, si usted no tiene el moño, no le hablan. If you don't have the bun, Si then they usted don't no speak to you. tiene la mantita, You're not covered up with the mantle, no they es su don't hermano. speak to you. Mire, nos hemos dejado usar por Satanás We've allowed the devil y to nos use hemos dado us. cuenta, nos hemos detenido en cosas tan básicas, We've stopped ourselves in things that are so basic, cosas tan sin mayor importancia, that are not cuando la important. iglesia de Jesús
en when the este church tiempo, a esta altura, in this time debería de entender de una vez y para siempre should y understand dejar now and todas esas forever boberías y and todas leave tonterías y those darse things on the cuenta side, que tenemos un enemigo realize grande, that we have un a enemigo big grande enemy, que no a es big poderoso enemy como Dios, pero es poderoso, that is not que nos powerful puede like Jesus, vencer, but he se is llama powerful Satanás anyway. y His la name is iglesia de Satan. hoy debe de unirse And the para church pelear instead should contra él come y derrotarlo en el poderoso nombre de to Jesús. defeat him in the name of Jesus. Dios está manifestando su espíritu de unidad a través God del is libro de los Hechos. manifesting his Yo unity reclamo, through the yo book of exijo, Acts. yo I suplico, ask, lea la Biblia, read the word, lea la Biblia. read the Bible. Por aquí entra y por aquí sale. Sometimes you hear it out of one Porque ear nos and come out detenemos the en other. cosas básicas, We stop ourselves en in cosas basic que no tienen things, sentido. things that don't have Nosotros sí aplaudimos, los otros no, any entonces no son meaning. mis hermanos. Yo quiero decirte que no es el aplauso And ni I es wanna la tell you mantita, es la sangre that is gloriosa not de the Cristo la que nos ha applause or the limpiado mantle, y que la que nos hace but rather the hermanos blood of para su Christ gloria y para su honra. that has been Aleluya. poured over us to transform us for his glory. Eso es lo que Dios quiere. That is what God Ahora, si usted se da desires. cuenta, esta gente se asoció, se Now, unió. these people became associated, they came together. Y cuando se unieron, And when they cuando se united, asociaron, when they entonces vino un estruendo associated, glorioso. then something Vino la glorious manifestación happened. hermosa. The manifestation of the Spirit Y came. dice la palabra que Pedro lanzó And su the Bible primer says mensaje. that Peter then took on the first message Ve, y of the usted ve que gospel. 3,000 personas se convirtieron al 3,000 Evangelio. people came to the feet of Aquellos Jesus. que no podían hablar, Those that could not aquellos speak, que no hablaban con libertad, Those aquellos que estaban couldn't escondidos speak en el with freedom, aposento those that alto were con la hiding and llenura waiting del Espíritu. in the highest Entonces se place dieron when cuenta the Spirit to que show esto, hermanos, They no were cabe filled. únicamente en tu pecho y en el They were mío, so filled that it sino couldn't que be tenemos held la back oportunidad de alcanzar in a their otros hearts. para Cristo, But instead, pero hay que hablar. like Hay when que we're hablar, hay filled, que abrir we la have to boca give out, y decirle al share. mundo que hay un Cristo que les ama y que les Tell the espera world that y there's que a Christ nosotros that hemos loves sido them, that's transformados waiting for por them, Él. and that Aleluya. we've been indeed transformed by him. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo. Esa es la unidad que nos hace falta, iglesia. That is the kind of unity we lack. No se vayan a enojar por lo que voy a decir. Pero Don't get mad at me for what I'm going to say now. somos indios e indias resentidos y caprichosos. We're Indians who are just resentful. Yo no soy indio, yo soy cacique. Dios quiere la unidad de su iglesia. God desires unity, Y church. cuando haya esa unidad, When we have that, entonces va a venir un estruendo recio. then we will hear a great sound. Entonces vamos a poder interesarnos por la gente que no conoce a Cristo. Then we'll be interested in people that don't know Jesus. ¿Sabes qué va a pasar? You know what's going to happen. Dile al que está a tu lado, So the person next to si you, te conviertes a Jesús, if you convert yourself to Jesus, te vas a hacer fanático de Él. then you will become a fanatic of him. Ay, yo no quiero ser fanático de Él. Oh, I don't want to be a fanatic of the Lord. Yo no quiero ser fanático de Jesús. I don't want to be a fanatic of ¿Cuántos quieren ser Jesus. fanáticos de Jesús? Who wants to be a fanatic of Jesus? Pero sí son fanáticos del Barça, But you are fanatics of the soccer teams, son fanáticos de Messi, of a soccer player, perhaps. andan las camisetas. You wear the shirts. Messi, mire, yo hay algunos que les digo, mira, si Messi te llega a ver con esa camiseta, te va a demandar. I tell people if Messi would see you wearing that shirt, he's going to sue you. Ni cerca. It's not even close. Ah, pero somos fanáticos. Oh, but we're fanatics. Yo les aseguro que si les pidiera que el próximo domingo vengan con una camiseta que diga yo amo a Jesús, I assure you that if I were to ask you to Van a- wear a t-shirt that says I love Jesus for van a next ver menos service, que ahora.
We're going to have less people than today. Pero si yo les digo, mire, el domingo, después But del if I tell servicio, you- van a ver camisetas ahí de Messi, del Barça. Next Sunday, we're going to have yo los he t-shirts visto. of the Los all the carros con soccer banderines, teams con and Messi and stickers. everybody right after service. ¿Por qué no nos hacemos fanáticos de Jesús? Why don't we become fanatics of Jesus? Cuando el Espíritu Santo venga, When the Spirit of God nos va a comes, transformar, He will transform nos va a us. cambiar He will change y us va a permitirte que hables. and would allow you to Porque ahora speak. no puedes hablar del Evangelio, Because perhaps pero now sí you puedes can't speak hablar of de the los gospel, goles but you can y de speak los of campeonatos, goals and de todo aquello championships. del cual te vuelves fanático. El diablo lo sabe. The devil is aware of these things that take place. Hoy, el tiempo de la bombonera, se va a ir a predicar el Evangelio a Langley Park. ¿Cuántos Sí. van a ir? Today we're going to go share the gospel to Langley Park. Who wants to come? Es difícil, It's hard. es difícil, It's hard. porque no lo entendemos. We don't understand it. Queremos un avivamiento en nuestra vida. We want revival Queremos in el our fuego de lives. Dios en We nosotros. want the fire of God Queremos in our amar lives. al hermano que no lo amamos, a la hermana que no amamos, We want pero to love ni the lo brother oramos and ni lo sister that we pedimos. don't love. Lejos de eso alimentamos el sentimiento negativo But de instead we rechazo. feed the negative feelings we have of rejection. Y el diablo lo sabe, And the devil knows it. el diablo lo conoce. The devil's aware of it. Cuando aquellos se unieron, dice la Biblia, When these people came together in Acts, the dice Bible que says, todo lo tuvieron en común, it says that they had everything in common. todo lo compartían. They shared everything. Le digo yo a alguien, ¿usted le gusta compartir? I asked someone, do you like to share? Me dijo, siempre que me inviten. They said, anytime they invite me, yes. O sea que se entiende de manera diferente. So ¿verdad? they understand it a little bit better, that question. Si usted me invita, yo comparto con If you usted. invite me, then yes, I'll share with you. Y la llenura les trajo ánimo de hablar. The 3,000 se feeling of convirtieron the a Spirit Jesús. allowed them and gave them the power Y en to el speak. siguiente servicio fueron 3,000 people were 5,000. saved. The next time they spoke up, it was O sea que 5,000. el Espíritu Santo sí les dio la autoridad, So yes, les dio that la means the Spirit of libertad, God gave them les the dio el freedom and poder, authority, les dio la power, gracia, Grace. puso un léxico en He sus put labios. words in their mouth. Y es interesante que no hablaron lenguas angelicales. And it's interesting because they weren't speaking angelic tongues. 120. 120 of them No entendían ellos. didn't understand. No entendían cómo es posible. Lo How is it oigo hablar en mi possible? I'm propio hearing them idioma. speak in my own native language. Y son galileos. And they're Galileans. Son la gente que no tienen escuela. They're these people that Son are la not gente very que no ha smart. estudiado. They're not educated. Usted sabe que en veces a mí me salen mis palabritas en inglés, ¿verdad? You know, sometimes I say some words in En alguna English. conversación, In one conversation, por ahí me salen algo regular. here and there, I say some good English words. Y hay gente que me dice, ¿y a dónde ha aprendido su inglés, pastor? And people ask me, bueno, where did you learn your English, Pastor? yo estudié, ¿verdad? Oh, I studied. ¿A dónde? Dios quiere la unidad nuestra. God wants our unity, Dios quiere que seamos un solo cuerpo. that we will be one body. Si usted sigue estudiando la palabra, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo habla de esa confianza If you read the y word de esa more, unidad con Apostle qué Paul seguridad. Y speaks usa about that. la analogía del cuerpo. He uses an analogy that compares the church to a body, a physical Dice body. que somos como el cuerpo. He says Que that we're usted no like a puede body. decir que no es ojo porque es boca o porque es boca no puede That you decir que es can't call oído. an eye the mouth Usted no because puede it's not the mouth. menospreciarse. You Usted can't no puede, hermano, ponerse en el sentido de diminish que no sirve para Dios. Yo quiero yourself decirte or una tell yourself cosa. that you're not Dios good for no God. llama lo que no sirve. Dios no God llama para un pueblo derrotado. calls Dios nos us llama para que le seamos útil y para so que that el we will pueblo be de Dios sea en used by victoria Him, y and para that we su would gloria. be Aleluya. for His glory and His honor.
Aleluya. Sí. Ellos se dieron cuenta que tenían algo que decir. They realized at that time they had something to say. Vamos a evangelizar, hermano. Ay, yo no, a mí me da pena, usted, fíjese. I say, let's go evangelize. And some people may say, oh no, I'm so shy. Yo como no he estudiado. Since I didn't go to school, Dios quiere que seamos uno. God wants us to be Y one. cuando el Espíritu Santo encuentre libertad en tu corazón y en el mío, When the Spirit of God will find freedom in your entonces va a heart and derramar mind, un avivamiento. then He will pour out Y vas a revival. entrar por esas puertas And you would enter the con acción doors de gracias, with acts of con acción de thanksgiving, alegría. with joy. No vas a venir a las 10:30. You're not going to come No at vas a venir a las 20 para 10:30 las 11. or 11. Vas a estar ahí 15 para las 10. You're going to be 15 Ahí vas minutes a before estar con el 10, corazón henchido de ready, gozo, with queriendo your heart honrar y glorificar al que pronto viene ready por to su iglesia worship amada. Porque el Espíritu Santo God. nos va a cambiar. For He will El Espíritu change Santo you. nos va a Spirit of God transformar. will No vas a transform us. trabajar el domingo. You No won't vas a work tener, Sundays. no puedo porque tengo que trabajar. Oh, I can't No, 'cause I el work. primer día de la semana es para honrar y glorificar a nuestro Dios. You will Es keep para decirle the first day gracias, of the week Señor, to por la honor salud. God. Gracias, Señor, porque Thank you, tengo Lord, you would la say. oportunidad de honrarte y de Because I have the glorificarte. opportunity to Dios worship quiere un you. pueblo unido. The El Lord diablo wants nos a quiere united desunir. body. The devil El wants diablo us quiere disunited. destruir He wants to tu destroy vida, tu matrimonio, your mi life, your vida, marriage, my life, tu familia. your family. Eso es lo que el diablo quiere. That's what the devil desires. Por lo tanto, yo considero que somos propicios nosotros si reconocemos But I consider that if we recognize lo que Dios quiere de nosotros. what God wants from us, Vamos a ser propicios. we will be ¿Verdad? Yo les digo a mis hermanos los miércoles, a los que vienen, made well. And I traigan, tell people traigan una that libreta, come Wednesday, bring a notebook, traigan su Biblia bring your Bible, y traigan 2 lápices and bring 2 pencils para que tomen nota, so you can take para que notes, escriban. so you can write. Pero como son tan inteligentes, But because they're so intelligent, todo lo guardan en la cabeza they keep all the information y lo stored dejan in tan their guardado head. que no se acuerdan mañana And I ask them what we spoke about. They don't remember. porque no podemos ser motivados por el Espíritu Santo We sometimes cannot be motivated. a provocarnos el escudriñar la palabra We have to read and search out the y word romper ese divisionismo. to break the Yo division. A él no le hablo, a ella I don't speak tampoco. to that person or her either. Sí, ahí lo veo en la iglesia. Yeah, I see them at Sí, church. él va a la misma iglesia, Yeah, we go to the same church, pero no le hablo. but I don't speak to them. ¿Tú crees que en el cielo van a haber cubículos? Do you think in heaven they're going to find that? Tú dijiste que sí. You think yes. Aquí va a haber aquí. Esta es la colonia de hermano Pablito y su esposa. This right here is Mano Pablo's and his wife's neighborhood. Y con guardias de seguridad, ángeles de And they seguridad, have guards. para que no entren. ¿Tú crees que va a pasar? Do you think that that's what heaven is like? Si aquí no puedes relacionarte, If here si aquí el you egoísmo, cannot be la friendly, envidia, la rivalidad, and if you have rivalry and selfishness, te lo impide, if that doesn't allow you to connect to other people, ¿cómo va a ser en el cielo? how will it be in heaven? ¿Cómo va a ser en el cielo? Allá viene el pastor. Uy, Oh, there comes the pastor. You turn around and walk away. y veo gente que me mira así. I see people that see me like Sí, this. ahí está todavía, sí. Espera. Oh, he's still there. Yes, he's still there. Yo sé que soy mala gente, I know that. pero no para tanto. I know that I'm not that great, but Ah. I'm not that worse either. Como que tuviera tuberculosis, ¿verdad? As if I was like sick or something.
Rompamos eso en el nombre de Let us Jesús. break that in the name of Jesus. Rompamos eso en el nombre de Jesús. Let us break that. In the name of Provoquemos nuestra amistad y nuestro cariño, nuestro Let us respeto provoke respect, para que el love, care Espíritu for one Santo de another, Dios pueda genuine, descender so that the y Holy nos puede, Spirit hermanos amados, dar un Pentecostés can que es descend and que give es el us que a estamos revival necesitando. Póngase de Pentecost pie en that we esta are mañana. in need of. You Póngase can de pie en esta stand with mañana. us this morning.